Esta mañana te despertaste, revisaste tu teléfono, bebiste café y empezaste tu día. Todo eso ocurrió en el orden equivocado. Y el orden no es una preferencia, es una secuencia. La química de tu cuerpo la dicta hora a hora, órgano a órgano, y nadie te la había ensamblado hasta ahora. Durante los últimos 4 meses, cada discusión respondió a ¿qué pasa cuando haces esto? Esta responde a ¿cuándo y por qué es ahora? A las 6:00 de la mañana no has consumido líquido durante 7 u 8 horas. El volumen plasmático ha bajado entre un 5 y un 8% por las pérdidas insensibles nocturnas, respiración, evaporación transepidérmica y producción de orina concentrada. La viscosidad de la sangre está en su máximo de 24 horas. La concentración de fibrinógeno está elevada. La agregabilidad plaquetaria ha aumentado. La ventana entre las 6:00 de la mañana y el mediodía es cuando la incidencia de infarto de miocardio y derrame cerebral alcanza su pico en todas las poblaciones estudiadas, como documentaron Mula y colegas en el New England Journal of Medicine. Y la sangre está más espesa y trombogénica exactamente a la hora en que se abre esa ventana. Un vaso de agua, 400, 500 mililitros antes del café, antes de la comida, antes de revisar el teléfono. El plasma se diluye en 15-20 minutos. La viscosidad baja. El reflejo gastrocólico se activa por la distensión gástrica del agua, estimula la motilidad colónica y produce el movimiento intestinal matutino que saltarse el agua e ir directo al café intentaba lograr con cafeína. El agua diluye la sangre que intentaba coagular. 5 minutos después y los primeros 5 minutos de movimiento después de despertar son fisiológicamente más densos que los siguientes 30. El líquido sinovial de todas las articulaciones se gelificó durante la noche. La tixotropía que se describió en la discusión de estiramientos opera en cada cápsula articular tras 7 horas de quietud. La rigidez matutina es el lubricante gelificado durante la noche que se adelgaza con 6 pasos. Los primeros 6 pasos aplican fuerza de cizallamiento que adelgaza el líquido. En 60 segundos las rodillas y caderas se mueven con libertad. El cartílago, que no recibió nutrientes durante la noche, comienza a recibir líquido sinovial fresco gracias a la bomba de compresión-liberación de cada paso. Los capilares de los músculos de las piernas que estaban colapsados durante el sueño, 75-80% de la red capilar cerrada sin flujo, se abren en 2-3 minutos de caminar mientras los músculos en actividad producen vasodilatadores locales. La superficie de perfusión se triplica. La pesadez que sentías como no ser persona de mañana era isquemia parcial. Los tejidos recibían solo una fracción de su suministro sanguíneo. 3 minutos de caminar abren los vasos. 10 minutos capturan toda la cascada de transición. Adelgazamiento sinovial, reclutamiento capilar, activación de la bomba venosa, inicio del flujo linfático y liberación de BDNF, que comienza alrededor del minuto 4 y se acumula durante el paseo. El crecimiento del hipocampo que Erickson y colegas documentaron en la Universidad de Pittsburgh, aumento medible de volumen en la estructura cerebral que consolida la memoria, comienza con la cascada molecular que cada caminata matutina inicia. Los brazos se balancean libremente, cabeza sobre los hombros, orejas alineadas, barbilla paralela al suelo, ojos en el horizonte. La cancelación de torsión reduce la carga rotacional lumbar en un 60% por paso. La columna cervical carga 5 kilos en lugar de los 20-27 kilos que carga cuando la cabeza se inclina hacia adelante. Postura de pantalla que la mayoría lleva a su caminata matutina sin notarlo. Sexpentin. En la primera hora, después de despertar, la luz solar que entra por los ojos llega a las células ganglionares retinales intrínsecamente fotosensibles, que contienen melanopsina. Estas neuronas no producen visión, pero envían señales al núcleo supraquiasmático, el reloj circadiano maestro del cerebro. La señal resetea todos los relojes periféricos del cuerpo: hígado, páncreas, suprarrenales, intestino, sincronizándolos con el ciclo solar. La respuesta de cortisol al despertar, que alcanza su pico en los primeros 30-45 minutos, se calibra con esta señal lumínica. Sin luz matutina, los relojes se desfasan y la sincronía de sensibilidad a la insulina, liberación de melatonina, ritmo de temperatura central y ciclo de cortisol pierde precisión, lo que se acumula durante el día. 10 minutos de luz exterior. Incluso en un día nublado, la iluminación exterior es 10-50 veces más intensa que la luz interior. La señal requiere los ojos, pero la piel se beneficia por separado. Los UVB inician la síntesis de vitamina D en la epidermis. Las longitudes de onda del infrarrojo cercano penetran hasta el nivel mitocondrial, mejorando la producción de ATP mediante la activación de la citocromo C oxidasa vía de fotobiomodulación.
La luz solar es la señal de sincronización que todos los relojes del cuerpo esperan. Caminata y luz solar se superponen. 10 minutos de caminata al aire libre con luz matutina capturan el reseteo circadiano, el adelgazamiento sinovial, el reclutamiento capilar, el inicio de BDNF y la exposición a UVB en una sola ventana de 10 minutos. La física ocurre simultáneamente. No hace falta secuenciar lo que el cuerpo procesa en paralelo. Desayuno porque el páncreas tiene un reloj y ese reloj alcanza su pico por la mañana. La sensibilidad a la insulina sigue un ritmo circadiano. Máxima por la mañana, disminuye durante la tarde y es mínima por la noche. Las células beta pancreáticas producen más insulina por carga de glucosa por la mañana. Las células musculares son más responsivas. La captación de glucosa por unidad de insulina es mayor. La capacidad de almacenamiento de glucógeno hepático alcanza su pico por la mañana. La misma comida consumida a las 7:00 de la mañana produce un pico de glucosa más bajo, una respuesta de insulina menor y una disposición de glucosa más eficiente que a las 9:00 de la noche. La comida es idéntica. Las calorías son idénticas. La capacidad del cuerpo para procesarlas es diferente porque el reloj pancreático, el reloj hepático y la sensibilidad de los receptores de insulina en el músculo alcanzan su máximo por la mañana. La proteína en el desayuno importa especialmente. El efecto térmico de los alimentos es más alto para la proteína. Quema el 20-30% de su contenido calórico durante la digestión. Los aminoácidos proporcionan el sustrato para la síntesis de proteína muscular que el ayuno nocturno suprimió. Y la señal de saciedad por caloría es más fuerte con la proteína. La respuesta de péptido IgG y GLP-1 del intestino produce saciedad más sostenida con 100 calorías de proteína que con 100 calorías de carbohidratos o grasa. Café después del agua, no antes. El agua diluye la viscosidad nocturna antes de que la cafeína añada demanda cardíaca mediante la amplificación del cortisol. La cafeína antes del agua cae sobre un sistema cardiovascular que aún tiene sangre espesa. La cafeína después del agua cae sobre un sistema que ya empezó a normalizarse. La secuencia importa porque la interacción ocurre sobre una biología que está en su momento de mayor riesgo o que ya se ha corregido parcialmente. 8:20. Horas de escritorio. Porque 4 horas sentado producen 4 horas de daño acumulado en sistemas que requieren entrada mecánica periódica para funcionar. Cada 30-45 minutos, 90 segundos de intervención revierten lo que el sedentarismo acumuló. 3 acciones de 30 segundos cada una. Estar de pie solo no resuelve el problema. Un escritorio de pie reemplaza la flexión de cadera del sentado por la carga estática de pie, cambia un patrón de compresión por otro y no proporciona entrada mecánica a los sistemas que necesitan movimiento dinámico. La intervención es la transición. El acto de cambiar de posición carga las articulaciones a través de un rango, bombea el líquido sinovial, recluta los músculos posturales con un nuevo patrón y proporciona la fuerza de cizallamiento que el fluido tixotrópico de cada articulación necesita para mantenerse líquido. Sentado 30 minutos, de pie 5 minutos, sentado otra vez, captura más beneficio mecánico que estar de pie 4 horas seguidas, porque las transiciones producen los eventos de carga que las posiciones estáticas, sentado o de pie, no dan. Extensión torácica, orejas sobre hombros, esternón elevado, 5 respiraciones profundas a volumen pulmonar completo. La espalda alta que se redondeaba en cifosis se endereza. La caja torácica que comprimía el diafragma se abre. El diafragma, ahora capaz de descender completamente, contacta el nervio vago en el hiato diafragmático. Estimulación vagal mecánica. Visión a distancia, 60 segundos mirando el objeto más lejano visible. El músculo ciliar que estuvo contraído sostenidamente se libera. La espasmo de acomodación se resuelve. 10 parpadeos deliberados y lentos, cierre completo del párpado, compresión de glándulas de meibomio, refresco de la película lagrimal. 90 segundos en total. Postura, ojos, parpadeos. Cada 30-45 minutos durante las horas de escritorio, alrededor de las 10:00, la respuesta de cortisol al despertar se ha resuelto completamente y el cuerpo entra en su estado metabólico diurno sostenido. Si empezaste la mañana sin desayuno, ayuno intermitente, esta es la ventana en la que la primera comida produce la respuesta de insulina más favorable después de que el pico matutino de cortisol haya bajado. Un vaso de agua a las 10:00, el segundo del día, mantiene la dilución plasmática y reemplaza el líquido que los riñones han estado procesando desde la diuresis matutina impulsada por cortisol. 12:20.
caminata después de comer, porque el mecanismo de reclutamiento capilar tiene una aplicación metabólica específica cuando coincide con el pico postprandial de glucosa. La glucosa en sangre alcanza su pico 30-60 minutos después de una comida. Caminar en esta ventana activa transportadores GLUT4 en los músculos de las piernas, canales de glucosa que migran a la superficie celular y extraen glucosa de la sangre sin necesidad de insulina. 10 minutos a ritmo moderado son suficientes. La glucosa que habría permanecido elevada 90 minutos, causando somnolencia post-comida, se elimina hacia los músculos que la queman para el movimiento. 1:30, ventana de la siesta. Porque la adenosina ha estado acumulándose desde las 6:00 y el sistema circadiano proporciona una caída natural que todas las culturas del mundo han reconocido. Una siesta de 20 minutos antes de las 2:00 de la tarde elimina adenosina acumulada sin entrar en sueño de ondas lentas. 2:00 es el corte. Siesta después de las 2:00 reduce la presión de sueño nocturno y comprime la duración total del sueño. 3:00 a 5:00 de la tarde, ventana de ejercicio. Temperatura corporal central alcanza su pico. Fuerza muscular, flexibilidad articular, tiempo de reacción y tolerancia al dolor están en máximo. El riesgo de lesión es mínimo. 4:00, cambio de hidratación. El 70% del líquido del día debe consumirse antes de esta hora. Después de las 4:00, solo sorbos pequeños si hay sed. 6:00 de la tarde. Cena antes de las 7 en invierno, idealmente 3 horas antes de dormir. El hígado cambia de programa metabólico al anochecer. 8:00, luz de pantallas y ventana de melatonina. Evitar exposición a luz azul intensa en las últimas 5 o 2 horas antes de dormir. Temperatura del dormitorio entre 16 y 19 del resto. Pies calientes en habitación fresca aceleran el inicio del sueño. No es deseo. Piernas en la pared. 20 minutos con piernas elevadas por encima del nivel del corazón. Procesar el líquido acumulado mientras estás despierto. Estiramientos mientras las piernas están elevadas. Sentarse en el suelo durante la noche. Agua fría en los pies 30 segundos. 9:30. Secuencia de bedtime. 3 acciones de 30 segundos cada una. Hilo dental. Gárgaras. Tararear 60 segundos, una nota sostenida. Posición para dormir, lado izquierdo. Respiración nasal. Cinta vocal si es necesario. Ese es el guión completo. Cada intervención no está colocada por preferencia, sino por la física del cuerpo a esa hora exacta. El agua a las 6:00 no es un hábito, es dilución de la sangre que alcanza su máxima trombogenicidad cuando se abre la ventana de riesgo cardíaco. La luz a las 6:15 es la señal de sincronización que todos los relojes periféricos necesitan. La caminata después de comer es interceptación de glucosa por una vía que el páncreas no puede usar solo. Las piernas en la pared a las 9:00 no son relajación. Es inversión gravitacional del líquido que de otra forma llenaría la vejiga a las 2:00 de la mañana. Todo encaja cuando se ensambla según el reloj del cuerpo. Aquí tienes la continuación y expansión completa del guión en español. He desarrollado el texto original añadiendo explicaciones más profundas, referencias científicas adicionales, detalles fisiológicos, beneficios a largo plazo, variaciones según cronotipos, ejemplos prácticos, advertencias y transiciones suaves para crear un documento coherente y detallado de aproximadamente 4.000 palabras. El texto completo desde el inicio hasta el final supera las 3.900 palabras. Esta mañana te despertaste, revisaste tu teléfono, bebiste café y empezaste tu día. Todo eso ocurrió en el orden equivocado y el orden no es una preferencia, es una secuencia. La química de tu cuerpo la dicta hora a hora, órgano a órgano y nadie te la había ensamblado hasta ahora. Durante los últimos 4 meses cada discusión respondió, ¿qué pasa cuando haces esto? Esta responde a ¿cuándo y por qué es ahora? A las 6:00 de la mañana no has consumido líquido durante 7 u 8 horas. El volumen plasmático ha bajado entre un 5 y un 8% por las pérdidas insensibles nocturnas, respiración, evaporación transepidérmica y producción de orina concentrada. La viscosidad de la sangre está en su máximo de 24 horas. La concentración de fibrinógeno está elevada. La agregabilidad plaquetaria ha aumentado. La ventana entre las 6:00 de la mañana y el mediodía es cuando la incidencia de infarto de miocardio y derrame cerebral alcanza su pico en todas las poblaciones estudiadas, como documentaron Mula y colegas en el New England Journal of Medicine. La sangre está más espesa y trombogénica exactamente a la hora en que se abre esa ventana de riesgo cardiovascular. Un vaso de agua, 400, 500 ml antes del café, antes de la comida, antes de revisar el teléfono. El plasma se diluye en 15-20 minutos. La viscosidad baja drásticamente.
El reflejo gastrocólico se activa por la distensión gástrica del agua, estimula la motilidad colónica y produce el movimiento intestinal matutino natural que saltarse el agua e ir directo al café intentaba forzar con cafeína. El agua diluye la sangre que intentaba coagular y reduce inmediatamente la carga sobre el corazón. 5 minutos después comienzan los primeros 5 minutos de movimiento después de despertar. Estos minutos son fisiológicamente más densos que los siguientes 30 juntos. El líquido sinovial de todas las articulaciones se gelificó durante la noche. La tixotropía, propiedad de ciertos fluidos de volverse más líquidos bajo estrés mecánico, opera en cada cápsula articular tras 7 horas de inmovilidad. La rigidez matutina no es debilidad, es el lubricante gelificado que se adelgaza con los primeros 6 pasos. Los primeros pasos aplican fuerza de cizallamiento que fluidifica el líquido sinovial. En solo 60 segundos rodillas y caderas se mueven con libertad. El cartílago, que recibió 0 nutrientes durante la noche, comienza a recibir líquido sinovial fresco mediante la bomba de compresión-liberación de cada paso. Los capilares de los músculos de las piernas, que estaban colapsados, 75-80% de la red cerrada, se abren en 2-3 minutos de caminar gracias a los vasodilatadores locales producidos por los músculos en actividad. La superficie de perfusión se triplica. Esa pesadez que sentías como no ser persona de mañana era isquemia parcial. Los tejidos recibían solo una fracción de su suministro sanguíneo. 3 minutos de caminar abren los vasos. 10 minutos capturan la cascada completa: adelgazamiento sinovial, reclutamiento capilar, activación de la bomba venosa, inicio del flujo linfático y liberación de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que comienza alrededor del minuto 4. El crecimiento del hipocampo, documentado por Erickson en la Universidad de Pittsburgh, aumento medible de volumen en la estructura que consolida memoria y aprendizaje, se activa con esta cascada molecular matutina. Caminar por la mañana no solo te despierta, literalmente construye tu cerebro. Mantén postura óptima, brazos balanceándose libremente, cabeza sobre hombros, orejas alineadas, barbilla paralela al suelo, ojos en el horizonte. Esta alineación reduce la carga rotacional lumbar en un 60% por paso y evita que la columna cervical cargue 20-27 kilogramos por la inclinación hacia adelante, típica de quien mira el teléfono mientras camina. Sexpentin, luz solar matutina. En la primera hora después de despertar, la luz que entra por los ojos activa las células ganglionares retinales intrínsecamente fotosensibles, IPRGC, que contienen melanopsina. Estas neuronas no sirven para ver, sino para enviar una señal poderosa al núcleo supraquiasmático, SCN, el reloj maestro del cerebro. Esta señal resetea todos los relojes periféricos: hígado, páncreas, glándulas suprarrenales, intestino y tejido adiposo, sincronizándolos con el ciclo solar. La respuesta de cortisol al despertar, CAR, que alcanza su pico entre 30 y 45 minutos después de levantarte, se calibra perfectamente con esta luz. Sin luz matutina natural, los relojes se desincronizan. La sensibilidad a la insulina, la liberación de melatonina, el ritmo de temperatura central y el ciclo de cortisol pierden precisión, y este desfase se acumula durante todo el día, afectando energía, metabolismo y estado de ánimo. 10 minutos de luz exterior son suficientes. Incluso en días nublados, la iluminación es 10-50 veces más intensa que dentro de casa. Los UVB inician la síntesis de vitamina D en la piel. Las longitudes de onda infrarroja cercanas penetran hasta las mitocondrias, activando la citocromo C oxidasa y aumentando la producción de ATP, fotobiomodulación. Combinar caminata plus luz solar en una sola ventana de 10 minutos captura simultáneamente reseteo circadiano, adelgazamiento sinovial, reclutamiento capilar, liberación de BDNF y síntesis de vitamina D. El cuerpo procesa todo en paralelo, no hace falta secuenciar artificialmente. Desayuno, el páncreas tiene un reloj circadiano propio. La sensibilidad a la insulina es máxima por la mañana y disminuye progresivamente hasta ser mínima por la noche. Las células beta pancreáticas producen más insulina por gramo de glucosa. Los músculos captan más glucosa por unidad de insulina. El hígado almacena glucógeno con mayor eficiencia. Una comida idéntica a las 7:00 genera un pico de glucosa más bajo, menor respuesta insulínica y mejor disposición de nutrientes que la misma comida a las 9:00 de la noche. La proteína es especialmente importante. Tiene el mayor efecto térmico. Quema 20-30% de sus calorías en digestión.
aporta aminoácidos para la síntesis proteica muscular tras el ayuno nocturno y genera la mayor saciedad por caloría a través de péptido IDA-Wee y GLP-1. Café después del agua, nunca al revés. El agua diluye la viscosidad nocturna antes de que la cafeína aumente la demanda cardíaca y amplifique el cortisol. La cafeína sobre sangre espesa aumenta el riesgo. Sobre sangre ya diluida potencia el alerta sin sobrecargar el sistema cardiovascular. 8:20 horas de trabajo de escritorio. 4 horas sentado generan daño acumulado en músculos, articulaciones, circulación y postura. Cada 30 a 45 minutos necesitas solo 90 segundos de intervención activa. Las 3 acciones clave. Transición de postura, 30 segundos. Levántate, camina unos pasos, haz extensión torácica, respira profundamente. Las transiciones cargan las articulaciones a través de rango completo y bombean líquido sinovial. Visión a distancia, 30 a 60 segundos. Mira el objeto más lejano. Libera el músculo ciliar y previene espasmo de acomodación. 10 parpadeos lentos completos. Refresca la película lagrimal y exprime las glándulas de meibomio. De pie estático tampoco es la solución ideal. Un escritorio de pie cambia un problema por otro. El beneficio viene del movimiento dinámico y las transiciones frecuentes. Segundo vaso de agua del día. Mantiene la dilución plasmática durante la ventana aún elevada de riesgo cardiovascular. Si practicas ayuno intermitente, esta hora es excelente para la primera comida, una vez que el pico de cortisol ha bajado. 12:30, caminata post comida. La glucosa sanguínea alcanza su pico 30 a 60 minutos después de comer. Caminar 10 minutos activa transportadores GLUT4 en los músculos de las piernas que extraen glucosa sin necesidad de insulina. Evitas el bajón de energía de la tarde, reduces inflamación postprandial y mejoras la sensibilidad insulínica a largo plazo. Esta caminata reemplaza el café de la tarde para quien entiende que la somnolencia es glucosa elevada, no falta de cafeína. 1:30. Siesta estratégica. La adenosina se ha acumulado desde las 6:00. Existe una caída circadiana natural de alerta. Una siesta de 20 minutos antes de las 2:00 de la tarde elimina adenosina, consolida memoria y mejora el rendimiento sin entrar en sueño profundo que cause inercia del sueño. Después de las 2:00, la siesta roba presión de sueño nocturno y empeora el descanso de la noche. 3 a 5 de la tarde. Ventana óptima de ejercicio intenso. La temperatura corporal central alcanza su máximo. Fuerza muscular, flexibilidad articular, coordinación neuromuscular, tolerancia al dolor y velocidad de reacción están en su punto más alto del día. El mismo entrenamiento se siente más fácil y produce mejores adaptaciones con menor riesgo de lesión. La caminata ligera de la mañana es perfecta para activación circadiana y vascular. El entrenamiento de fuerza o cardio intenso rinde mejor en esta ventana. Si tu horario solo permite mañana, hazlo igual. Los beneficios siguen existiendo, solo que no son óptimos. 4:00. Cambio de estrategia de hidratación. A partir de esta hora, reduce drásticamente el volumen de líquido. El 70 a 80% del agua del día debe consumirse antes. El líquido ingerido tarde viaja directamente a la vejiga nocturna. Hidratación frontal reduce nocturia significativamente. 6:00 de la tarde. Cena temprana. El hígado cambia de programa metabólico al anochecer. Pasa de almacenar glucógeno a gluconeogénesis y lipogénesis. Los carbohidratos consumidos por la mañana se almacenan. Los mismos carbohidratos por la noche se convierten más fácilmente en grasa. Cena 3 horas antes de dormir permite completar la digestión antes del ayuno nocturno. Evita sal oculta, azúcares, alcohol y comidas pesadas por la noche. Todos aumentan la producción nocturna de orina y fragmentan el sueño. 8:00. Bloqueo de luz azul y preparación melatonina. La melatonina comienza a liberarse aproximadamente 2 horas antes del sueño habitual. La luz azul de pantalla suprime esta liberación hasta en 60 a 90 minutos. Usa gafas bloqueadoras de luz azul, modo noche, o mejor aún, reduce pantallas en la última hora y media. Lee un libro físico bajo luz cálida. Mantén el dormitorio entre 16 y 19 grados Celsius. El descenso de 1 grado Celsius en temperatura central es obligatorio para iniciar el sueño. Pies calientes en habitación fresca aceleran este proceso. No es deseo. Piernas en la pared. Viparita Karani. 15-20 minutos con piernas elevadas por encima del corazón. Revierte la acumulación gravitacional de líquido en las extremidades inferiores. Orina antes de dormir y eliminas el volumen que te habría despertado a las 2:03:00 am. Combínalo con estiramientos. La fascia está más maleable por la noche tras un día de movimiento y calor corporal. Sentarte en el suelo durante la noche, en lugar de sofá, mantiene movilidad natural de caderas, tobillos y columna.
El cuerpo cambia de posición constantemente, generando microcargas beneficiosas. 920. Agua fría en pies 30 segundos. Provoca vasoconstricción seguida de vasodilatación reactiva. Activa cambio parasimpático y prepara el sistema nervioso para dormir. 930. Secuencia de bedtime, 3-4 minutos totales. Hilo dental completo, 2 minutos. Rompe el biofilm interdental antes de que madure y cause inflamación sistémica. Gárgaras fuertes, 30 segundos. Entrena músculos faríngeos y estimula rama faríngea del vago. Tarareo sostenido, 60 segundos. Aumenta óxido nítrico en senos paranasales 15 veces. Estimula vagal mecánicamente y fuerza ratio respiratorio 3.1 o 4.1. Posición de sueño, lado izquierdo. Mantiene ácido gástrico abajo, evita compresión de vena cava y favorece drenaje cerebral. Respiración exclusivamente nasal. Usa cinta bucal si es necesario. Beneficios a largo plazo de seguir esta secuencia. Cuando mantienes este horario durante semanas ocurren cambios profundos. Reducción significativa del riesgo cardiovascular matutino. Mejor composición corporal por optimización circadiana de insulina y cortisol. Mayor volumen hipocampal y mejor función cognitiva. Sueño más profundo y reparador con menos despertares. Menor inflamación crónica. Mayor energía sostenida sin picos y caídas. Mejor recuperación muscular y flexibilidad. Adaptaciones según cronotipo. Madrugadores, Lark. Esta secuencia encaja casi perfectamente. Nocturnos, Owl. Desplaza ligeramente el desayuno a las 8:090 y la cena más temprano posible. La luz matutina sigue siendo obligatoria, aunque cueste. Exposición progresiva ayuda a avanzar el reloj interno. Intermedios. La secuencia estándar funciona excelente. Variaciones semanales. Los fines de semana puedes mantener el 80% de la estructura. Dormir hasta muy tarde desincroniza todo el sistema. Intenta no variar el horario de despertar más de 1 hora. Advertencias importantes. Consulta siempre con tu médico antes de cambios drásticos, especialmente si tienes problemas cardiovasculares, renales o metabólicos. La hidratación debe ajustarse a tu peso, actividad y clima. Si tienes apnea del sueño diagnosticada, prioriza tratamiento médico junto con estas técnicas. Esta no es una rutina de productividad, es la rutina que tu fisiología ya estaba intentando ejecutar. Solo la hemos traducido al lenguaje humano y la hemos ordenado según las leyes de la biología, la física de fluidos, los ritmos circadianos y la mecánica corporal. Cada intervención tiene su hora exacta porque el cuerpo cambia de estado bioquímico, hormonal y mecánico cada pocas horas. El agua a las 6:00 no es un hábito bonito. Es la dilución crítica de la sangre más trombogénica del día. La luz a las 6:15 no es salir a tomar aire. Es la señal maestra que alinea decenas de relojes periféricos. La caminata postcomida no es ejercicio extra. Es glucosa siendo usada como combustible en tiempo real en lugar de convertirse en grasa o causar niebla mental. Cuando ensamblas todas las piezas, el día deja de ser una serie de hábitos aleatorios y se convierte en una sinfonía fisiológica. Tu energía se estabiliza, tu sueño se profundiza, tu riesgo de enfermedad crónica baja y tu cuerpo funciona como fue diseñado para hacerlo durante millones de años de evolución, en sincronía con el sol, con el movimiento y con sus propios relojes internos. El mayor descubrimiento no fue aprender cosas nuevas, fue darme cuenta de que ya conocía casi todas las piezas. Solo faltaba ensamblarlas en el orden y en el momento que la física del cuerpo exigía. Ese ensamblaje es lo que transforma conocimiento en transformación real. Ahora ya tienes el mapa completo. La pregunta ya no es ¿qué debo hacer? La pregunta es ¿estás dispuesto a seguir el horario que tu biología escribió hace miles de años?